Es muy importante que en nuestras vidas podamos caminar en la verdad de la palabra, en la verdad de la palabra de Cristo. Y desechemos todo tipo de dichos, de filosofías, de sistemas de pensamiento que pueden ser por un lado religiosos, por otro lado humanos, por otro lado carnales. Pero es muy importante que podamos entender, discernir correctamente la palabra para dejar de lado muchos dichos, dimes y diretes, como dirían por ahí, que lo único que hacen es estorbar nuestra vida, hacernos vivir en incredulidad, y fuimos llamados a vivir a través de la fe. Y le pongo un ejemplo. Hay quienes dicen dichos como Dios está en control. Hay quienes dicen dichos como los caminos de Dios son misteriosos. Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. Dios permite todas las cosas con una razón o por una razón. Y esto no es bíblico. Necesitamos entender las cosas importantes en la vida del creyente a través de la verdad de la palabra, solo y a través de la verdad de la palabra. Y para ello vamos a ir a la escritura. Así es que es muy importante que entendiendo lo que la palabra de Dios dice podamos vivir libremente. Y mire, vamos a ir rápidamente a un versículo clave. Este versículo usted lo debe de tener de una manera constante y debe de meditar en él de día y de noche. Se lo puede aprender de memoria y puede meditar en él. Y cada vez que usted recuerde este versículo, que usted medite este versículo, usted podrá entender cosas reveladas por el Espíritu Santo que le fue dado, cosas que le fueron concedidas. Las cosas de Dios no son un misterio, nos fueron reveladas a través de Cristo. Y mire, es un versículo tan conocido, pero tan eh, no valorado. Y es Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Y la escritura es muy clara. Fíjese, vamos a leer desde el versículo 30. Dice, hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mis palabras, si vosotros permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os haréis libres. Nadie puede ser o vivir libremente. Nadie puede ser liberado y vivir en esa plena libertad si no conoce la palabra. La verdad por sí sola no nos puede hacer libres. Necesitamos conocer la verdad. Pero una palabra clave de esta escritura es que dice, si permanecen en mis palabras, si permanecen, permanencia, tiempo. Eh, Aquí podemos ver dos cosas, un pensamiento activo, es decir, puesto en durante el tiempo. Así es que el Señor Jesucristo nos enseña, nuestra mente debe estar puesta en la palabra de Cristo de manera continua, para que entonces podamos conocer la verdad y la verdad entonces nos hará libres. Hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios que por muchos años han predicado la palabra, enseñado la palabra, pero que han vivido en estigmas, sistemas de pensamiento religiosos que no son de acuerdo a la palabra, pero que son de acuerdo a sectarismos o que son de acuerdo a digamos que a un grupo de personas que piensan de una manera o que piensan de otra y no de acuerdo a la palabra. Y cuando nosotros nos enfrascamos en estos dichos, porque muchas de las cosas como creyentes las aprendemos de otros que nos dicen, otros que nos cuentan, otros que nos hablan, otros que nos predican, pero depende de nosotros que lo que escuchamos sea filtrado por la palabra de Cristo. Y déjeme le digo algo interesante,
a usted y a mí nos ha sido dado el Espíritu Santo para revelarnos la palabra. Así es que en la medida en la que confiemos en Cristo, confiemos en el Señor, entonces, y desechemos todos estos sistemas de pensamiento y dichos que se han quedado grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero que sencillamente busquemos la revelación de la palabra y no busquemos a Dios en el entendido de que ya lo sabemos, sino de que Él nos lo revele. Entonces conoceremos las verdades correctas, las verdades del Evangelio, que permitirán que seamos libres en todas las áreas de nuestra vida mientras permanezcamos en la palabra. Así es que voy a compartir algunos versículos que me gustaría que usted me acompañara y vamos a empezar con Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante, y permítame irme de alguna manera rápido en estos versículos porque queremos tocar algunos que son muy importantes, porque lo que queremos ver ahorita es el dicho que muchos creyentes han comprado y que muchos creyentes irresponsables, y permítame decir esta palabra, muchos creyentes irresponsables, es decir, no queriendo tomar la responsabilidad, ponen la responsabilidad hacia Dios, y esto no es bíblico. La Biblia enseña otras cosas. ¿Y a qué me refiero? Cuando todos dicen, por causa de no entender lo que está pasando, ya sea a nuestro alrededor o ya sea en nuestras vidas, muchos injustificadamente, antibíblicamente, es decir, no viene de la palabra, dicen Dios está en control. Y esto no dice otra cosa. Cuando alguien expresa estas palabras, esta frase, no dice otra cosa. No importa quién lo diga. El más jovencito o el más maduro, aparentemente delante de los hombres que nosotros podamos conocer. Cuando alguien diga estas palabras, Dios está en control. Y déjeme decirle que yo lo he oído en personas nuevas en la palabra y en personas que tienen mucho en la palabra y que se consideran como personas líderes en el conocimiento de la palabra, teólogos, pero lo siguen diciendo, Dios está en control. Y esto no denota otra cosa, sino la falta de discernimiento del Espíritu Santo revelando al corazón nuestro, al corazón del hombre, lo que verdaderamente la palabra de Dios enseña. Y dice la escritura en el versículo 26 de Génesis 1, y Dios dijo al hombre, hagamos al hombre, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen suya lo creó. Dios nos creó a su imagen para que nosotros fuéramos por Él, a través de Él, esa influencia de Dios en la creación. Dice, nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Dice, y les dijo Dios, y los bendijo y les dijo, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y eso es muy importante que entendamos porque Dios nos dio dominio y nos dijo, señoren en la tierra. Y Dios estableció leyes desde el principio. Por ejemplo, aquí les dice, dar fruto, sed fecundos y multiplicados. Esta ley, esta palabra de Dios permanece hasta ahorita. Por eso el hombre sigue reproduciéndose. Aunque los sistemas, ideologías de pensamiento de este mundo quieren detener la natalidad, pero es una ley, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y mientras este mundo existe y mientras nosotros existamos en este cuerpo y en esta tierra, la palabra que Dios habló sostiene todas las cosas. Dice la escritura que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y si Dios dijo, así permanece su palabra, y la palabra tiene tal efecto hasta que este mundo, este cielo y esta tierra desaparezcan y nosotros seamos llevados con Cristo. Me refiero a los creyentes nacidos de nuevo, a los que creemos en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, cuando el tiempo señalado venga y Cristo rescate su iglesia, lleve a su iglesia consigo y entonces todo cambie. Pero mientras tanto, mientras estemos con Cristo, mientras esto sucede,
el ser fecundos y multiplicarse para el ser humano y para todas las razas, para los animales y aún las plantas, esto permanece así. Esto permanece así. Por eso la intención de Jesucristo de decir, si permanecen en mis palabras, porque la palabra de Cristo es como una semilla que cuando se siembra en el corazón ha de producir y ha de dar su fruto. Así es que Dios dio este señorío y esta potestad en los hombres, así como hay otras leyes, la ley de la gravedad, la ley eléctrica, la ley de la termodinámica y muchas otras leyes que ya están establecidas y que estas continuarán ejerciendo su poder mientras este mundo exista. Ahora, acompáñenme por favor al Salmo capítulo 15, versículo 16. Salmo 15, 16. Dice la escritura. Permíteme un segundito. Dice así: los cielos son del Señor, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios creó los cielos y la tierra la dio a los hombres, para que nosotros señoreáramos sobre ella. ¿Dios tiene el control sobre la tierra? No. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero no es así. Dios necesita a los hombres para influenciar con su poder, con su benignidad y bondad a través de los hombres esta tierra. No solo me refiero a los hombres, pero inclusive a la creación, dice Romanos capítulo 8, que la creación misma gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Así es que no podemos decir que Dios está en control de la naturaleza en el sentido de los vientos, de las tempestades, de los terremotos, que Dios está en control de lo que sucede a nuestro alrededor. No, esto es una decisión del hombre. Ahorita vamos a ver cómo está mezclado el hombre con algo adicional, pero es muy importante que entendamos que Dios no está en control. ¿Y por qué es importante que podamos entender esto? Porque tenemos tenemos una gran responsabilidad para permitir que la influencia divina que mora en nosotros pueda ejercer poder, puede ejercer la gloria de Cristo, puede ejercer el propósito de Dios para este mundo que está en tinieblas y en caos. Pero necesitamos entender que este mundo no está bajo el control de Dios, sino bajo el control de alguien más. Ahora, acompáñame por favor a leer Salmos capítulo 8, versículos 4 al 6. Salmos 8, versículos 4 al 6. Y dice la escritura: dijo, ¿qué es el hombre que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de las manos de Dios? El mundo, la creación. Dice, tú lo has hecho señorear, tener dominio sobre las obras de las manos, de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas, bueyes y todos ellos. Y también las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Así es que la palabra nos enseña, y aquí hay 3 porciones de la escritura que son como un testigo. En boca de 2 o 3 testigos se establece toda verdad, dice la escritura, en donde nos habla que Dios no es el que tiene el señorío y el dominio en esta tierra, sino fue dada a los hombres. Ahora, ¿qué sucedió en el principio? Sabemos que en el principio el hombre sometió o sujetó su voluntad al enemigo de nuestras almas, a la serpiente, al diablo. Dios le dio señorío, poder, autoridad, pero dice la escritura en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que cuando te presentas a alguno como esclavo para obedecerle, te conviertes en esclavo de a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Es decir, cuando el hombre se sujetó a la voluntad de la serpiente, esto es, el diablo, entonces
otorgó la autoridad y el señorío que Dios le había dado al hombre, al diablo. Y entonces el hombre murió espiritualmente y después vemos cómo la muerte aparece físicamente en los hombres, pero este mundo queda bajo el señorío y bajo el príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Esto lo puede usted leer en Efesios capítulo 2. Dice la escritura, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto sucedió en el principio. Así es que debemos entender también que Colosenses nos enseña, y me gustaría que fuéramos a buscarlo, Colosenses capítulo 2, dice la escritura, que toda la plenitud de la deidad se encuentra corporalmente en Cristo. Dice, y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la escritura, Cristo dio su vida juntamente por nosotros, habiendo perdonados todos nuestros pecados, y canceló los decretos que nos eran contrarios en la cruz. Y dice el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, es decir, a Satanás, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él en la cruz, en el Calvario. Así es que Dios creó todas las cosas y dio su señorío a los hombres, dio la autoridad a los hombres para que el hombre sojuzgara, señoreara. Le voy a poner un ejemplo a ver si podemos entender este concepto. Digamos que yo tengo un automóvil, yo soy dueño del automóvil y el automóvil lo presto a un amigo y le digo, mira, usa este automóvil en estas circunstancias, en estos lugares, pero no te vayas fuera de este entorno, no te vayas más allá de estos límites porque no es seguro. Y le presto el carro a este amigo y este amigo tiene el control del carro porque yo cedí ese control sobre el automóvil. Pero este amigo va y dice, transgrede los límites, va más allá de los límites y va a los lugares donde yo le dije que no fuera. Y allá lo toman, le secuestran dentro del carro y se suben 2 o 3 maleantes, o digamos un maleante, se sube un hombre perverso, porque él permitió que esto sucediera cuando transgredió los límites, y aquel hombre perverso hace robos, asesinatos dentro del carro, utilizando el automóvil que es mío, que le presté al amigo, pero hace un caos a través de ese automóvil. Bueno, yo no puedo hacer nada porque mientras mi amigo esté en control del automóvil y le haya permitido el control a otra persona, aún en su voluntad o fuera de su voluntad, porque al momento de que le abrió la puerta a un extraño, se dio su voluntad a ese extraño está haciendo un caos. De la misma manera, Dios nos entregó esta tierra y el hombre decidió transgreder la benignidad y la bondad de Dios. Y todos los hombres, dice Romanos 3:23, nacimos constituidos pecadores por causa de la desobediencia de Adán, quien decidió transgreder la verdad, la bondad, la fidelidad de Dios. Y el pecado entró en el mundo, entonces nosotros, por causa de Adán, cedimos nuestra voluntad al enemigo de nuestras almas, a quien está en poder. Pero Cristo vino, se hizo hombre, porque como Dios dio la tierra a los hombres, Dios se tuvo que hacer hombre en Cristo Jesús para rescatar lo que se había perdido y para redimir no solo nuestras vidas, sino que a través de su influencia, es decir, Dios ahora nos llama
hijos de Dios y nos da su poder y nos da su espíritu y su palabra para que a través de creyentes nacidos de nuevo, llenos del espíritu, caminando en la fe, predicando y proclamando la palabra del evangelio, podamos influenciar el poder de Dios que Él diseñó desde el principio para que en este mundo pueda haber amor, paz, salvación a aquellos que lo necesitan, porque recordemos, este mundo está en tinieblas y en caos. Bien, vamos a leer algunos versículos más. Segunda de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo, ¿quién es? El diablo. ¿Por qué es Dios de este mundo? Porque al hombre le fue dado el señorío, digamos que la deidad de este mundo, y con D minúscula, el señorío, pero el hombre, desde el principio, Adán y su mujer, cedieron esta autoridad al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Dice Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Por eso Dios se hizo carne, y como hombre, Cristo tenía el derecho de tener autoridad y poder en el dominio que Dios entregó a los hombres. Pero como Cristo nació sin pecado, concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, por la palabra incorruptible de Dios, nació sin pecado, no se halló en el pecado, no conoció pecado, no hizo pecado, de tal manera que la autoridad genuina de Dios pudo operar a través de él, porque Dios estaba con él y fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. De la misma manera nosotros ahora estamos en Cristo, fuimos ungidos con la unción de Cristo para destruir las obras del diablo, porque Cristo manifestó su gloria y su poder, murió por nosotros, en la cruz derrotó al enemigo de nuestras almas, al diablo, fue sepultado, resucitó como garantía de nuestra justificación, y nos otorgó este ministerio, el ministerio del Espíritu Santo revelado a nosotros en Cristo. Ya no hay ningún misterio, pero nos otorgó este trabajo, esta función de poder manifestar sus obras en este mundo de tinieblas y caos, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, para que muchos procedan al arrepentimiento a través de conocer las bondades de Cristo en la cruz del Calvario, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad a través de reconocer la necesidad de ser salvados por causa del pecado, la necesidad de ser salvados porque todos los hombres nacemos pecadores, la necesidad de ser salvados por causa de Cristo. Dice Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesús estaba en una barca, estaba dormido con sus discípulos, y muchos vientos y olas empezaron a hundir o a tratar de hundir la barca. Y Jesús, levantándose, reprendió el viento y al mar, y todo se calmó y hubo grande bonanza. El viento cesó y sobrevino una gran calma, dice la Escritura. Porque si Dios está en control, suceden estas cosas. Porque Dios no está en control. ¿Por qué muchos dicen que Dios está en control? La pregunta es, ¿Dios tiene control de tu vida? Si Dios tuviera control de tu vida, ¿por qué no te conectas de manera continua a escuchar la palabra? Si Dios está en control de tu vida, ¿por qué no abres la Escritura 1 o 2 horas diariamente? Glorificas a Dios, das gracias continuamente y te llenas de la palabra de Cristo. ¿Por qué, si Dios está en control, no nos revela todas las cosas en su palabra para vivir plenamente? Cuando vemos que inclusive líderes y gente que tiene mucho en la palabra vive con paradigmas en la palabra, porque por causa de creernos nosotros suficientes, nos enfrascamos, nos hacemos necios aún como creyentes, cuando creemos que lo sabemos todo. Así es que no podemos decir que Dios está en control, porque si Dios estuviera en control, todo sería perfecto. Y Dios quiere influenciar nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nuestras mentes en la palabra. Le conocemos a Él y tenemos comunión con Cristo a través de conocerle en la palabra, a través de alabarle, de adorarle, de dar gracias, de orar en el Espíritu, de orar en el entendimiento, de congregarnos con aquellos que participan de la misma fe, de estar juntos, de compartir con otros, de amar, de ejercitar el amor, porque Dios nos amó primero, de hacer el bien.
cuando tenemos el poder para hacerlo. Dice la escritura en Isaías 55, versículo 11. Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que realizará mi deseo, logrando el propósito por el cual la envío. Es decir, Dios envía la palabra y aquel que atesora la palabra, recibe la palabra, permanece en la palabra produce vida en él a través del hombre. La palabra no opera sola, sino que a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros, y entonces Dios influencia nuestras vidas con toda su benignidad y su bondad. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Ahora estamos en Cristo y dice que los que reciben la abundancia de gracia y el regalo del don de la justicia reinarán en Cristo. Fuimos llamados a señorear y a reinar, es decir, a que la influencia plena de Cristo en nuestras vidas por su Espíritu Santo y su palabra manifiesten la gloria de Cristo a través de nosotros. Si recibimos la abundancia de gracia y el regalo gratuito de su justicia, dice, porque si por la transgresión de Adán reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida por causa de Jesucristo los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia? Romanos capítulo 5 y Juan capítulo 10, versículo 10. El Señor Jesucristo establece un fundamento correcto y es decir, valga la redundancia, fundamental, un fundamento verdadero, fuerte. Y dice aquí que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y a destruir. Cuando el Señor Jesús se refiere al ladrón, ¿a quién se refiere? Se refiere al diablo y a todos aquellos que han sido influenciados por el diablo, que ceden, que han cedido sus derechos y actúan con los propósitos del diablo. ¿Cuáles son los propósitos? Robar, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo, el Señor Jesús, he venido para que tengan vida y para que esa vida sea abundante. Esto es fundamental, porque si Dios tuviera el control, todos estaríamos experimentando vida abundante, pero no es así. Este mundo está bajo el control del ser humano, y si el ser humano, el hombre, le cede su control al diablo, al enemigo de nuestras almas, que ha sido derrotado desde hace 2000 años en el Calvario, pero el hombre puede ceder su voluntad. ¿Cómo cede su voluntad el hombre al diablo? Cuando el diablo enseña, lanza, estimula, influencia con sistemas de pensamiento. Recuerde, según pensamos, así somos, así actuamos, así es nuestra vida. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, parafraseando el versículo, dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. En la medida en la que el hombre piense en filosofías extrañas, en misticismos, en huecas sutilezas, en aparentemente sistemas de pensamiento humanos, pero que están influenciados por el diablo. Entonces, así será la vida de las personas. Los sistemas de pensamiento humanos están influenciados por el príncipe de la potestad del aire. Por eso hay tanta incertidumbre ahorita con la ideología de género, con el comunismo, con el socialismo, con los sistemas de gobierno que no hacen otra cosa sino evidencian la injusticia en la vida de los hombres. La incredulidad es muerte. La incredulidad no hace otra cosa sino permitir que el hombre sea robado, destruido y muerto. Pero Cristo nos llama para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y que permitamos que la influencia de Él a través de nuestras vidas impacte a muchos. Por eso es importante que entendamos que Dios nos ha dado la responsabilidad. Dios no tiene el control de lo que nos pasa. Cristo Jesús conquistó en el Calvario todo lo que tú y yo necesitamos para la vida y la piedad. Pero es a través de la fe que podemos manifestar en nuestro cuerpo y en nuestro ser lo que ya hay en nuestro espíritu. Dios nos ha dado todo y lo tenemos todo en Cristo Jesús. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén,
la que mata a los profetas y apedrea a los que has enviado en ella. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no fue tu voluntad? Dios quiso juntar como la gallina junta sus polluelos a los hijos de Israel, pero no fue la voluntad de los hijos de Israel ser juntados por Dios. Rechazaron, mataron a sus profetas, llevaron a la cruz a Cristo. Pero nuestros pecados llevaron a la cruz a Cristo. Esto era necesario. Si no, tú y yo no hubiéramos tenido oportunidad de salvación. Pero Dios respeta algo. Por eso podemos entender que Dios no tiene el control de nuestras vidas, porque lo que Dios respeta es el derecho a nuestra voluntad libre. Nosotros tenemos una voluntad libre. Depende de nosotros. Depende de nuestra voluntad escuchar a Dios o escuchar las mentiras que están alrededor, que están a nuestro alrededor, que son contrarias a la palabra. Así es que es muy importante que podamos entender que Dios no tiene el control sobre nosotros. Que más quisiera Dios influenciar de una manera plena nuestras vidas para que nosotros vivamos en la plenitud de Cristo. Pero Dios respeta, Dios no puede contradecir su palabra. Dios respeta su palabra, la palabra tiene tanta autoridad. Entonces es importante que entendamos que Dios dio la tierra a los hombres para que el hombre señoreara, pero el hombre entregó su autoridad y su potestad al enemigo de nuestras almas, al diablo. Por eso Dios se hizo hombre en Cristo para restaurar las cosas que se habían perdido, para redimirnos. Y entonces Dios nos hace partícipes a ti y a mí a través de la fe, del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la palabra proclamada, creída y proclamada, para que podamos ser esa influencia que Dios necesita que impacte este mundo que está bajo el señorío del hombre. Así es que el creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu, tiene ese llamado. Hasta que Dios traiga o haga descender un cielo nuevo y una tierra nueva, esta tierra está bajo el señorío del hombre. Y depende de nosotros y es nuestra responsabilidad actuar correctamente. ¿Y qué manera es esta? Permitir que Dios nos influencie, que el poder de Dios pueda fluir y manifestarse en nuestras vidas, que lo que Dios ha conquistado en Cristo para nosotros, lo que nos ha sido concedido pueda ser expresado y manifestado en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Recuerden, nuestro espíritu es perfecto porque fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad. Así es que es muy importante que entendamos esto, pero es muy importante que entendamos que somos responsables. No podemos, por nuestra negligencia, flojera, falta de conocimiento, falta de honra, falta de agradecimiento y falta de glorificar a Dios, decir Dios está en control para nosotros quitarnos la responsabilidad. No, Dios nos ha revelado todas las cosas y ha puesto ese señorío en nosotros y nos ha dado libre voluntad para que nosotros, amándole a Él, porque Él nos amó primero, y amando a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, podamos permitir que la virtud del poder de Dios se manifieste libremente en nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a conocer y entender correctamente la palabra, a creer correctamente, y entonces la influencia de Dios pueda fluir libremente en nuestras vidas por su Espíritu Santo, la unción de su Espíritu Santo, la unción de Cristo en nosotros, su palabra, su benignidad, su bondad, la abundancia de su gracia y la abundancia del regalo gratuito de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres verdadero, porque tú nos amas y porque tú tienes cuidado de nosotros. Nos has dado tu Espíritu, nos has dado tu palabra, nos has dado un nuevo ser. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, llamados a reinar en vida. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza para ti. En Cristo somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo de la abundancia del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Declaramos hoy, proclamamos hoy,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.